muchachos, vamos entonces a dar la lección número 4 de acá del libro del estudiante. Este es el libro por el cual estamos trabajando. Estamos en la lección número 4, que es sobre fracciones, en la página número 8. Entonces, una fracción muestra una parte de un entero o una parte de un grupo al separar dos números con una barra de fracciones. Entonces, acá tenemos un ejemplo. La fracción lo vamos a escribir y es como dividir un grupo en partes iguales y vamos a contar cuántas partes hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ponemos 6 y 6 sería el denominador, que es el total. Y arriba, ¿cuántas partes sombreadas tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces el numerador va a ser 4. La fracción, esto es una fracción. 4 sobre 6 o 4 entre 6 está dividido por una línea que también indica una división. Pero por ahora lo vamos a trabajar así. El número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. Ahora, en este caso tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también, y está sombreada una sola. Entonces aquí la fracción sería 1 sobre 6. ¿Ok? Entonces las fracciones pueden ser propias cuando el numerador es más chiquito que el denominador, como por ejemplo esta misma, 4 sobre 6, es una fracción propia, o también pueden ser impropias, que es cuando el numerador es más grande que el denominador, como por ejemplo, si tuviéramos al revés, 6 sobre 4. Esto es una fracción impropia. ¿Ok? Cuando tenemos una fracción impropia, vamos a hacerle algo, convertirla a números enteros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer con las fracciones. Podemos sumar, restar, multiplicar y dividir dos fracciones. En este caso vamos a sumar 4 sobre 6 más 1 sobre 6 y vendría siendo 4 sobre 6 más 1 sobre 6. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una raya más grande y vamos a buscar el número que va aquí, que va a ser se le conoce como mínimo denominador común entre los dos denominadores que tengo acá. Si yo tengo que buscar un número que puede ser uno de estos dos, el más grande siempre, o mayor que cualquiera de estos dos. Por ejemplo, y ese número tiene que ser divisible tanto por el primer denominador como por el segundo. ¿Ok? En este caso, cuando los denominadores son iguales, siempre va a ser el mismo número, que va a ser el 6. ¿Por qué? Porque 6 entre 6 es 1, es decir, es divisible. 6 entre 6 es 1, por tanto es divisible por los dos. El denominador común por excelencia en este caso es el 6. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir este denominador común que encontramos entre el primer denominador. Decimos 6 entre 6, 1, ¿verdad? Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el primer numerador. Entonces sería 6 entre 6 es 1, 1 por 4, 4. Ya tenemos el primer numerito de acá. ¿Ok? 4. Ponemos el más, porque es una operación de suma, y hacemos lo mismo. 6 entre 6 es 1, 1 por 1, 1. ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, ponemos el denominador que tenemos, que es el 6, y sumamos los dos numeradores. 4 más 1 es 5. Entonces, la suma de 4 sextos más 1 sexto nos da 5 sextos. Claro, es como si dibujáramos este aquí, que es el que tenemos en esta segunda fracción, lo dibujáramos aquí. Entonces, ¿verdad que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5? 5 sobre 6. ¿Ves? Si sumamos lo que teníamos antes con este, nos va a dar este, que es 5 sobre 6. Esta misma operación la vamos a hacer, pero con resta. Por ejemplo, si fuéramos a restar 4 sextos menos 1 sexto, el mínimo común es el mismo, que sigue siendo 6. 6 entre 6 es 1, 1 por 4 es 4, menos, porque ahora es menos, 6 entre 6 es 1, 1 por 1 es 1. Ahora tenemos el 6 de denominador y 4 menos 1 es 3.
¿Ok? En el caso de sumar 4 sextos más 1 sexto nos dio 5 sextos. Y si lo fuéramos a restar nos da 3 sextos. ¿Ok? Entonces, esto es suma y resta de fracciones. Entonces, dijimos que las fracciones se pueden dividir en fracciones propias o en fracciones impropias. Las fracciones propias cuando el numerador o lo que va arriba es más chiquito que lo que está debajo y por tanto, cuando dividimos 5 entre 11 nos va a quedar un número menor que 1. Y nos va a quedar un número menor que 1, eso es una fracción propia. Y la fracción impropia es cuando el numerador que está arriba es más grande que el denominador, por tanto, si dividimos esto nos va a quedar un número mayor que 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos? Siempre que tengamos una fracción impropia, debemos convertirla a números enteros o también se le conocen como números mixtos. Y lo que vamos a hacer es dividir 11 entre 5. 11 entre 5 y nos queda que 2 por 5 es 10. ¿Ok? Entonces, si esto era para marcar, 11 menos 10 es 1. Este que queda aquí se conoce con el nombre de resto. ¿Ok? Y este es el cociente, lo que me dio la división, por tanto, 11 sobre 5 con números enteros se va a escribir como 2 enteros. El resto, que es 1, lo vamos a escribir arriba como el numerador y abajo el denominador siempre va a ser el mismo, que queda 5. ¿Ok? Entonces 11 sobre 5, si lo vamos a convertir a números enteros, nos queda 2 un quinto. Es decir, y si solamente tenemos esto, el número entero, y lo queremos llevar a fracción, lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 5 es 10 y ese resultado lo sumamos con el 1. 2 por 5 es 10 más 1 es 11 y seguimos manteniendo el mismo denominador y volvemos a llevarlo así. ¿Ok? De cualquiera de las dos maneras. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1 que está en la página 8 que dice así. En el refrigerador de Eric hay 2 envases de leche. Uno tiene 3/5 de galón de leche. El otro tiene 3/4 de galón de leche. ¿Cuántos galones de leche hay en el refrigerador de Eric? Pues lo que tenemos que hacer es sumar 3/5 más 3/4. Entonces decimos 3/5 más 3/4. Como ya les enseñé a hacer la suma, hallamos un denominador común entre estos dos. O si nos es complicado hallar el denominador común entre estos dos, también lo que podemos hacer es multiplicarlo. Multiplicamos 5 por 4, nos da 20 y ya directo pues entonces tenemos ese denominador común. Entonces ahora lo que vamos a hacer es 20 entre 5 es 4, 4 por 3 son 12. Ponemos la suma. Lo mismo, 20 entre 4 es 5, 5 por 3 es 15. Nos queda 20 debajo, 12 más 15, 27. ¿Ok? Entonces 27 sobre 20 es la fracción que representa la cantidad de galones de leche que hay en su refrigerador, pero tenemos que, como es una fracción impropia, que el numerador es más grande que este de acá abajo, si el 27 es más grande que el 20, vamos a llevarlo a números enteros. Y lo que vamos a hacer es dividir 27 entre 20. Decimos 27 entre 20, nos queda 1. 1 por 20 es 20. Restamos y nos queda un resto de 7. Por tanto va a ser 1, 7 sobre 20. Y esta es la respuesta de ese ejercicio, que sería la respuesta C, donde la cantidad de galones de leche que hay en el refrigerador de Eric es 1 galón y una fracción de 7 sobre 20. ¿Ok? Entonces hagamos el ejercicio 4, que es, dice así: Jenny necesita sumar 2 enteros 3/4 y un entero 5/8. Debe hallar un denominador común. ¿Qué fracciones impropias expresadas con su mínimo común denominador corresponden a los dos números? Entonces ahora nos dan números enteros. 2 enteros, 3/4 y un entero 5/8. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es llevar esto
que está en números enteros a fracción impropia, que nos dé el de arriba más grande que el de abajo. Y lo vamos a hacer como ya les expliqué, va a ser lo mismo. El denominador por el entero sería el denominador por este entero más lo que tengo arriba. 4 por 2 es 8, 8 más 3 es 11 y va a seguir sobre 4. Y en este caso sería 8 por 1 más 5. 8 por 1 es 8 más 5 es 13 sobre 8, que es el mismo denominador. Pero como nos dicen que fracciones impropias expresadas con su mínimo común denominador corresponden a los dos números, entonces quedaría 13 sobre 8 y 11 sobre 4. Entonces, como el ejercicio dice que tenemos que llevar a los dos al mismo denominador, es decir, tener aquí los mismos números, evidentemente esto no lo podemos llevar a 4, porque para llevar esto a 4 tendríamos que dividir 8 a la mitad, serían 4, y 13 a la mitad, pero como 13 entre 2 no es un número exacto, lo que vamos a hacer es lo contrario, llevar este denominador a 8. Por tanto, tendremos que multiplicar para llevar esto a 8 por 2, 2 abajo y 2 arriba para poder llevar el denominador a 8. Entonces nos va a quedar 11 por 2, 22 y 4 por 2 es 8. Entonces estos son los dos números, 22 sobre 8 y 13 sobre 8 serían la respuesta del ejercicio número 4. Entonces en este caso vamos a aprender a multiplicar y a dividir dos fracciones. En el primer caso vamos a multiplicar dos fracciones y lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar los dos numeradores y también multiplicar los dos denominadores. Entonces nos va a quedar 4 por 3, 12 y 6 por 8, 48. En este caso siempre debemos llevar hasta la expresión más pequeña. Entonces, si se puede dividir esta fracción, pues vamos a tener que dividirla. En este caso vemos que el 12 se puede dividir a la mitad y el 48 también. Si yo tengo que dividir tanto arriba como abajo por el mismo número, en este caso estoy dividiendo entre 2, tanto arriba como abajo, quedarían 12 entre 2 es 6, sobre 48 entre 2 serían 24. En este caso me doy cuenta que también tiene mitad, por tanto divido 6 entre 2 me da 3 y 24 entre 2 me da 12. En este caso puedo seguir dividiendo, ya no a la mitad, porque 3 no tiene mitad, 12 sí, pero 3 no, pero sí puedo dividir tanto arriba como abajo entre 3. Entonces yo puedo dividir por cualquier número siempre y cuando divida tanto el numerador como el denominador, para llegar a la expresión más pequeña. Si divido 3 entre 3 me va a dar 1, y si divido 2 entre 3 nos va a dar 4. Por tanto, un cuarto es la respuesta de la multiplicación de 4 sextos por 3 octavos. ¿Ok? Entonces vamos a aprender a hacer una división de dos fracciones. En este caso de la división vamos a tener que hacer un procedimiento para luego hacer la operación. No se pueden dividir dos fracciones, entonces lo que tenemos que hacer es convertir una división a multiplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mantenemos la primera fracción como mismo está. Entonces 5 sobre 7 la mantenemos como mismo está, convertimos de división, ahora vamos a pasar a una multiplicación. ¿Okay? Este es el procedimiento para dividir dos fracciones. Y por último, la segunda fracción le vamos a hallar el inverso, es decir, lo que está arriba lo vamos a poner abajo y lo que está abajo lo vamos a poner arriba. Se nos quedaría 3 arriba y el 2 debajo, le hallamos el inverso. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una división de dos fracciones, lo que vamos a hacer siempre es escribir la primera fracción como está. Luego vamos a convertir ya de división, pasamos a multiplicación y por último, la segunda fracción, pues le hallamos el inverso, que es escribir lo que está arriba lo ponemos abajo y lo que está abajo lo ponemos arriba. Entonces ahora, como ya ven, nos queda una multiplicación como la que teníamos arriba y lo que hacemos es multiplicar comúnmente los dos denominadores. 5 por 3 es 15 y 7 por 2, 14. En este caso 14 tiene mitad, pero 15 no. 15 se puede dividir entre 3 y entre 5, pero 14 no, por tanto se queda así mismo como está. Entonces, muchachos, ya hemos aprendido a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir fracciones, como las fracciones son propias o impropias. Las fracciones propias son las que tienen el numerador más chiquito que el denominador y las impropias son las que el numerador es más grande que el denominador. Aprendimos cómo convertir una fracción impropia a números enteros y cómo de números enteros volverla a convertir
a una fracción impropia. Entonces espero que les guste este video, que les sea de utilidad, déjenos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.